Porque lo tengo abierto. Instalé Regisoft y lo volví a instalar de vuelta porque no me acordaba si había puesto el nombre. Y Ajá. no me daba la opción para poner el nombre. ¿No te fijaste en el margen derecho? Mi nombre aparece, ahora le digo, al crear la empresa, Ujú. que había que poner el nombre y la materia. Sí, Ahí sí me aparece, pero después en la otra no. No sé si pero, tendrá algo que ver o no. pero cuando emitís la minuta, ¿no te aparece? No, no dice que es la minuta, profe. Ah, entonces está bien. Si vos lo pusiste al principio, Martín, está bien. Te va a quedar. Ese es el problema. Que yo no lo puse el nombre. Y cuando lo volviste a instalar, tampoco pudiste ver dónde lo tenías que poner. No, porque no me aparecía ni para poner el nombre, el número, nada. Profe, a mí tampoco me dejó poner el nombre. Qué raro, chicos. En A donde ver. sí me aparece el nombre es cuando aprieto en datos de la empresa seleccionada. Ahí sí me Ujú. aparece mi nombre y la Profe, materia. Pero entonces, por eso les digo, ¿dónde ustedes no ven que le aparece el nombre? Cuando ustedes hacen la emisión de la minuta, ahí no tiene el nombre, no tiene nombre la minuta. Ahí está poniendo Sole, modificar datos de la empresa, ahí pueden agregar el nombre. profe, para poner Sí. el nombre te aparece una única vez, que es cuando armás la empresa, y después Ujú. automáticamente cuando generás la minuta queda el nombre, no lo tenés Por que volver a eso, poner. por eso les decía, chicos, por eso no entiendo cuando me preguntan, no me aparece el nombre, les pregunto si ya emitieron la minuta y si no les aparece el nombre en la minuta, porque eso es raro. En realidad, en el momento, si ustedes ven el video de la instalación, en el momento de la instalación, además de cargar los datos de la empresa, ahí cargan el nombre del alumno. Claro, eso es lo que no me apareció, pero Ahí están, Sole había respondido que se puede agregar en modificar datos de la empresa, y Marco dice probando borrar la carpeta que queda en la computadora de Regisoft. Ahí está, Valentín dice que le pasa lo mismo, pero cuando hace la minuta, le sale el nombre en la minuta. no, genial. ¿Sí? Ahí están, se ve que todos intentaron y les salió. Probá así, Martín. No, por eso, profe, yo preguntaba porque cuando lo desinstalé y lo volví a instalar, y al principio también la primera vez, no me apareció Ujú. la imagen para poner ni el nombre, ni el número de teléfono, ni de dónde era. Ahí No me puede ser lo apareció. que te dice Marco. Probá borrar los datos de la carpeta que te queda dentro del sistema de la computadora, que debe estar Claro, en la parte de programas. que lo borre Yo no sé, Marco, si definitivamente. vos lo borraste de la parte donde dice System 32 o si lo No, no, borraste de yo la lo parte de programas. digo, a mí no me pasó, me dejó poner el nombre de una vez, pero cuando por ahí lo borrás, queda la base de datos en la Claro, computadora por y eso. entonces como te toma que el programa ya fue instalado y solo se borró el Lo que acceso, pueden ¿me entiendes? probar cuando vuelven a instalar es fijarse en unidad C, en la del disco rígido, en la parte de programas, y borrar la carpeta del programa de ahí y volver a Claro, instalar. exacto. Por ahí no es necesario que se metan al System 32, que ya eso es más complicado, porque es una carpeta que está más adentro todavía. Pero a mí me parece que ya en C, en donde está instalado el disco rígido de las computadoras, ahí entran archivos de programa y ahí busquen la carpeta que diga Regisoft, la borran y después vuelven a instalar el programa. Entonces les vuelve a formar una nueva carpeta, pero con la nueva instalación. Me parece que ahí no van a tener problema, porque al borrar la carpeta, el sistema, el disco rígido toma como que no hay nada instalado, porque si no es cierto lo que dice Marco, cuando ustedes vuelven a instalar, el disco rígido toma como esos datos que quedaron residentes en la unidad C. Prueben de esa manera y si no, fíjense que Valentín dice que al principio le pasaba lo mismo y después en la minuta tiene el nombre de él. Y Sole dice que ella lo pudo hacer entrando a modificar datos de la empresa también.
Entonces, prueben primero lo más fácil y después váyanse a la desinstalación y a volver a instalarlo. Ahí Marco subió una captura para que vean también. Fíjate, Martín, si podés con alguna de esas cosas. Lo que pasa, Martín, que vos me habías dicho que todavía no habías emitido la minuta. Probablemente te pase como a Valentín, que te parezca que no está y cuando vos emitís la minuta, ahí están tus datos. Claro, puede ser eso. Me voy a fijar Puede cómo la ser hago. eso, Martín. Yo te diría primero que pruebes con la minuta. Y en todo caso, si en la minuta no te aparece el nombre, sí que pruebes lo demás. Probá primero eso. Después el tema de la modificación de datos de empresa que dice Sole. Y a lo último, si todo eso no va, probá con la desinstalación y volver a instalarlo. Pero yo te diría que primero emitas la minuta, para que veas si podés verificar lo mismo que le pasó a Valentín. Y entonces no tenés que hacer ningún otro paso. Muchas gracias. Y Marco, ahí veo que vos también me preguntaste, como ustedes quieran, con respecto a la carga de las minutas, yo le puse ahí que pueden subir 5 archivos. O lo hacen todo en un PDF, las copias todo en un mismo PDF, o sea, lo que hacen es transformar, no transformar, el programa, el Regisoft, ya se las emite en PDF, pero si ustedes quieren, las pueden pegar a todas en un solo PDF o ir subiéndolas de a una, como ustedes quieran. Yo puse para que tenga 5, la posibilidad de que ustedes suban 5 archivos, por si alguien las quiere subir una por una. Pero eso no importa, no es que si suben uno va a estar mal. Ustedes en eso háganlo como quieran. Yo les aviso eso, que yo puse para que tengan 5 archivos para subir. Entonces ustedes eligen. El martes 27, como pone Valentín, todo el día. O sea, el martes 27, hasta el martes 27, pero durante todo el día la pueden subir. O sea que está previsto para que corte a las 0 del miércoles 28. Otra cosa que quería, lo tengo ahí, si alguien lo puede ver, a Leandro lo tengo hace un montón de tiempo, Leandro Rivero, en sala de espera que me pone uniendo y no está pudiendo entrar. Si alguien lo puede contactar por WhatsApp o algo, díganle que se desconecte y me vuelva a pedir entrar, que yo lo admito, pero estoy viendo que tiene problemas para poder ingresar. Otra cosa que les quería decir, chicos, yo estuve hoy viendo el tema de la matriculación en el aula del entorno, donde ustedes tienen que hacer el parcial, ¿sí? Y vi que faltaban chicos por matricularse, chicos y chicas por matricularse, tengo de los dos. No sé si es porque no quieren hacer el parcial, que están en su derecho de no hacerlo, o porque todavía no lo hicieron. Perfecto, Ana. Perfecto, genial. Ahí dice Ana que si siguen el video lo pueden subir todo en un mismo PDF, para lo que me preguntaba Marco. Entonces, les pido que se matriculen y no esperen a matricularse el viernes a último momento o el sábado, donde ya no hay posibilidad de solucionar nada. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4 sin matricular. Porque además, una vez que se matriculan, yo los tengo que poner en un grupo especial para que puedan hacer el parcial. Entonces yo ya hoy puse a todos los que estaban matriculados en el grupo. Pero me faltan algunos. Ya les digo, si quieren rendir el parcial, por favor matricúlense durante el día de hoy, así yo mañana vuelvo a entrar y los asigno al grupo que corresponde para que puedan rendirlo. No esperen hasta el sábado a la noche o hasta el domingo, hasta el viernes a la noche o hasta el sábado, porque no voy a entrar el viernes a las 11 de la noche a ver si alguno está matriculado, ¿sí? Por eso se los di con tiempo. Entonces, tengan en cuenta eso, yo los tengo que asignar a un grupo y si no los asigno, no van a poder rendir el parcial.
Entonces traten de matricularse durante todo el día de hoy, ¿sí? Yo mañana a la tarde vuelvo a entrar al sistema y a los que no se hayan matriculado hasta el día de hoy, los voy a asignar al grupo que corresponde. A todos los demás que estaban matriculados ya los asigné y no van a tener ningún problema para rendir, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, chicos, antes de pasar al próximo tema? ¿Ninguna? Yo, profe, tengo dudas con la teoría, pero no sé si es hoy o mañana. ¿De qué? ¿Con respecto a qué? Decime, Marco, antes No, de es entrar. con respecto al código de civil y comercial, el artículo 320 que habla de los obligados y exceptuados. Ajá, ¿y cuál era tu duda? Más que nada me interesa por ahí la parte que habla de lo agropecuario. Digamos, Ujú. establece que todas las personas jurídicas están obligadas a llevarlo. Por lo tanto, Sí, si los productores están asociados bajo cualquier modalidad de sociedad, sociedad anónima, sociedad de hecho, en fin, sí, van a sí, tener que llevarla. sí. Sí. Ahora, las personas físicas, digamos, que son productores, ya sea ganaderos o agrícolas, digamos, ¿cómo se establece quiénes deben llevarlo y quiénes no? Porque por ahí habla de los que están organizados en forma de empresa deben llevarlo y los que no, no. O sea, en la práctica eso, ¿cómo se define? En realidad tiene que ver mucho por el tema del el volumen de actividad que desarrolle esa persona como productor agrícola o ganadero. Pensemos que existen en nuestro país un montón de mini productores que a lo mejor tienen en su casa, en su casa por decir, en el terreno que tienen en el campo, tienen su propia vivienda y tienen probablemente un corral donde tienen uno o dos animales, o en el caso de producción agrícola, tienen un lugar destinado a una pequeña plantación. Entonces, en ese caso no es obligatorio para ellos que lleven los libros que son obligatorios para los demás, ¿sí? En ese caso, no se les va, no es un requisito obligatorio para llevar. Ahora, obviamente, si tiene ya aunque sea una sola persona, una extensión importante de terreno en donde tiene una explotación agrícola o ganadera, obviamente que ahí sí, aunque no esté como persona jurídica, va a tener que llevar su contabilidad. Incluso se le va a hacer muy difícil no llevarla al momento de que se expande su producción y su actividad, porque las mismas personas que empiezan a operar con él ya tienen otro estatus, son o personas jurídicas o personas humanas, pero que ya tienen otro estatus por el nivel de actividad que tienen, entonces le van a empezar a reclamar a esta persona que no está formalizada, que se formalice porque si no, no van a poder seguir con las actividades con él. ¿Por qué te digo esto? Porque AFIP, por ejemplo, lo que hace es, bien, ¿hay alguna persona que no quiere entrar a la parte legal? Bueno, está bien, no entras, ¿sí? Pero todos los que trabajan con vos, si alguien trabaja con vos o si alguien comercializa algo con vos o hace alguna operación con vos, yo le voy a decir a esa persona que como vos no estás en el sistema, o te cobre de más, o te retenga, o aplique alguna otra medida que AFIP aplica a través de terceras personas que tienen que operar con esa persona que no está debidamente, diríamos, inscripta donde tiene que estar o que no lleva la documentación que tiene que llevar. Entonces, tarde o temprano, si sus actividades aumentan, va a tener que terminar por llevar esos registros, porque la misma actividad lo va a pedir, y también lo va a pedir el propio entorno con el que esa persona va a comenzar a operar, ¿sí? Entonces, por eso no se hace demasiado hincapié en cuando una persona humana que se dedica a la parte de producción agrícola o ganadera va a tener que llevar los libros, porque eso en definitiva se va decantando por sí mismo gracias a todos los controles que hay alrededor, ¿sí? Entonces a la FIP por ahí no le interesa una persona que está criando pollos y vende uno o dos pollos
vecinos y nada más. Le interesa el que tiene un criadero de pollos y lo tiene de forma clandestina. Entonces pensemos todo lo que eso conlleva. Una empresa que le quiere comprar pollos a ese productor, obviamente le va a pedir primero los permisos sanitarios. Si no, para tener los permisos sanitarios tiene que tener alguna constitución jurídica o algo formalmente establecido, ya sea en AFIP o ya sea en algún organismo de contralor. Entonces se va produciendo como un efecto dominó, que hace que si vos empezás a tener un mayor volumen de actividad, el mismo contexto te lleva a que vos regules, ¿sí?, toda tu parte jurídica, sin necesidad que el Código Civil y Comercial te diga, a partir de este hecho, vos tenés que llevar libros contables, o vos tenés que llevar registros, o vos tenés que llevar estos requisitos. No sé si se entiende, Marco. Claro. Sí, sí, perfecto. Gracias. No, de nada. Por eso, aparte pensemos una cosa, chicos. El Código Civil y Comercial de la Nación actúa como marco normativo, ¿sí? Si bien hay muchas cosas que las tiene reguladas de manera más específica, ¿sí?, no termina de regular todo al detalle. ¿Por qué? Porque sería imposible, primero, regular todo al detalle. Y segundo, porque si ese Código Civil y Comercial se pone a regular las cosas al detalle y cambia por la situación económica alguno de esos detalles, automáticamente empezaría a perder vigencia alguno de los artículos de ese código. Y precisamente se piensan los códigos para que duren varios años, ¿sí? No que sean modificados coyunturalmente. Entonces lo que se busca es que ese código tenga en cuenta los aspectos generales macro, diríamos, y que tenga regulados los aspectos micro que puedan empezar a sucederse, ¿sí?, como para que uno pueda tomar un criterio si algo empieza a suceder. Por ejemplo, cuando dice que tiene que llevar libro diario de inventario de balanza y todos los demás que sean obligatorios, ahí está abriendo justamente ese paraguas. No se pone a decir, si libro de sueldos, libro de actas, no los enumera taxativamente porque ahí se estaría ahorcando el mismo código. Entonces, al dejar abierta esa posibilidad, si mañana existen otras actividades u otros organismos de contralor generan otros libros que sean obligatorios, automáticamente quedan bajo el paraguas del código, porque ya el código dice, y otros libros que sean obligatorios. En este caso de la parte agropecuaria hace lo mismo, ¿sí? Deja abierta esa posibilidad y no lo hace tan ceñido, no lo hace taxativo, para que precisamente sirva como norma marco, y si después hay algo que modificar, eso se reglamentará a partir de una ley que sea de una jerarquía inferior al código, pero que no tenga que tocarse el código ante cualquier situación específica. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, pero estamos. Lucas, personas previstas y no contempladas de llevar contabilidad. ¿A qué te referís? Léeme toda la oración. No me acuerdo todos los artículos de memoria, les soy sincera. ¿Tenés micrófono, Lucas, para leerme? Gaby, Sí. yo estaba estudiando con Lucas y teníamos la misma duda. Decime, Sole, ¿vos me podés leer esa parte? Sí, en realidad me lo acuerdo, digamos, que en las personas no contempladas, por ejemplo, yo tenía la duda de que habla del Estado. ¿El Estado en ninguno de sus tres niveles está obligado a llevar contabilidad entonces? No está obligado, ¿por qué? Porque es el propio Estado el que en definitiva termina controlando eso. Ahora, no confundamos con que no esté obligado con que no lo lleve. El Estado también lleva su contabilidad porque todos los organismos del Estado también tienen sus organismos de contralor. Pensemos que, por ejemplo, en el caso del Poder Ejecutivo existe la Auditoría General de la Nación, que es la que se ocupa de controlar los actos del Poder Ejecutivo. Y lo mismo tendrán los otros dos estados, el Poder Legislativo y el Judicial. Todos los poderes, ¿sí?, del Estado
tienen previsto un control. Entonces, que no estén obligados, ustedes no los tomen como que no los llevan y que está todo hecho así nomás. No, los llevan, pero llevan registros distintos, ¿sí? Con distintos nombres a los que se les piden al común de las personas jurídicas o humanas que desarrollan actividades comerciales. Probablemente no tengan libro diario, no tengan, por ejemplo, subdiario de proveedores, pero sí van a tener otros libros donde registran toda la actividad del Estado, porque después el Estado debe rendir cuentas ante sus correspondientes organismos de contralor. Entonces, no están obligados a llevar los libros o los registros que lleva el común de las personas humanas o jurídicas que desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios dentro de la economía. Pero sí están obligados a llevar otro tipo de registros para poder llevar cuenta de toda la actividad que realizan, porque después tienen que rendir cuentas de esa actividad. No sé si se entiende, Sole. Claro, sí, es que justamente me hacía, digamos, ruido, porque el año pasado en Derecho vimos que existía la Auditoría General de la Nación, Claro, y que claro. hay una contabilidad existente. Por supuesto, por supuesto. Es lo que se denomina contabilidad nacional, ¿sí? Y sí se lleva. Lo que pasa es que se lleva con otros parámetros. ¿Por qué? Porque existen las denominadas, sin meterme demasiado para no embarullarlos, partidas presupuestarias, ¿sí? Ustedes recuerden, y si no lo saben se los comento, que el Poder Ejecutivo trabaja con todo lo que en cierta medida le autoriza el Poder Legislativo. Entre esas cosas que le autoriza el Poder Legislativo está el presupuesto, ¿sí? Que es el que afecta a cada área, ¿sí?, de los otros poderes, los recursos que pueden utilizarse, ¿sí?, que se hace anualmente. Entonces, esas partidas presupuestarias son también las que se utilizan a la hora de contabilizar todo lo que se produce, todos los hechos económicos que se producen a nivel del Estado. Entonces sí hay una contabilidad, hay cuentas nacionales, ¿sí?, pero que no, si bien son similares, en muchos puntos nosotros conocemos cuando vemos el común de las empresas, ¿sí? Pero sí obviamente que llevan, como les decía recién, contabilidad, aunque no estén obligados a llevar la que lleva el común de las personas que no son el Estado, a eso me refiero. Entonces tómenlo desde ese punto de vista. No está obligado a llevar el libro diario y subdiario de proveedores, porque existe una ley de contabilidad nacional que regula específicamente cómo debe llevar la contabilidad el sector público. ¿Se entiende esto, chicos? Acá que está poniendo Lucas, personas previstas, habla de asociaciones, pero ¿previstas para qué? Eso es lo que yo les decía que me lean. Habla de Decime, Sole. personas, claro, de personas previstas, digamos, que si bien no están de forma explícita en el código, sí se alude a ellas en otras leyes. Y a Claro. mí me surgía la duda de que, por ejemplo, una sociedad es una persona prevista, es a su vez una persona jurídica. Sí. Entonces, implícitamente, sí está obligada por el artículo 320. Por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Totalmente. Y en el caso que me pone Lucas acá, de asociaciones, mutuales, fundaciones y cooperativas, ellos también tienen una infinidad de registros distintos a las de las sociedades con fines de lucro. Vos fíjate que ahí todas las que me nombras, Lucas, son sin fines de lucro. Entonces, sus libros son distintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hablan, por ejemplo, ellos no van a tener, hablando de estados contables, ¿sí?, no van a tener, por ejemplo, estado de resultados, ¿sí?, porque no tienen un resultado, porque como tal no lucran, ¿sí?, si no van a tener un cuadro de ingresos y egresos, por decirte algo, ¿sí? Entonces, cuando, como bien dice Sole, hablamos de personas jurídicas
que tienen fines de lucro, obviamente que estas quedan todas sujetas a llevar contabilidad. Y cuando habla de personas previstas, lo que dice es que no van a llevar probablemente los libros que llevan ahí, pero sí tienen que llevar libros que son obligatorios, ¿sí? Precisamente por las actividades que llevan a cabo, que no son con fines de lucro, pero que están absolutamente reguladas. ¿Sí? Eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Cuando dice personas previstas, no contempladas, no significa que el código dice, como yo no te contemplé acá, vos podés llevar como quieras las cosas. No, significa que esas personas jurídicas, tienen ya otros marcos normativos que les van indicando cuáles son los requerimientos, ¿sí? Entre los cuales están los registros, que deben llevar para poder llevar adelante sus actividades. No sé si fui clara, chicos. ¿Entiende? Sí, se me solucionó la duda. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bárbaro, Lucas. Bueno, yo les voy, por favor recuerden si los que no se matricularon y quieran rendir el parcial, matricularse. Si no lo quieren rendir, obviamente están en su derecho, no se matriculan, pero si quieren rendirlo, matricúlense por favor en el día de hoy. Ahí está, Franco está pidiendo que lo agreguen al WhatsApp, chicos, por favor. Bueno, vamos a la parte de compras, ¿sí? Yo les dije que empezasen a leer la parte de compras, ¿sí? En los instructivos y demás. Yo lo que voy a hacer es compartirles ahora la pantalla, porque yo quiero ver algunos puntos con ustedes. Yo hoy les dejé disponibles en el ambiente virtual. Si ustedes se fijan, van a tener nuevo material en la parte de compras y egresos, ¿sí? Y lo que quiero ver, o empezar a ver con ustedes hoy, antes de ver todo lo específico, es el instructivo de compras, ¿sí? Bien, les voy a compartir la pantalla. ¿Por qué quería compartirles esto, por más que ustedes lo tengan ahí absolutamente explicado? Y es lo que ya tenían en el instructivo. Acuérdense que ustedes en la unidad 1 tenían el instructivo completo y podían ver todo desde allí. Pero acá está separado lo que tiene que ver precisamente con las operaciones con proveedores, es decir, con las compras y adquisiciones. ¿Y por qué quiero verlo detenidamente esto con ustedes? Porque ustedes vienen de ver Contabilidad 1 el año pasado, los que lo hayan visto el año pasado y los que hayan visto probablemente el año anterior, donde era todo mucho más simplificado, que era lo que hablábamos en las primeras clases. Ahora en Contabilidad 2 vamos a empezar a profundizar en cada uno de los temas que vimos de manera general o de manera básica en Contabilidad 1, ¿sí? Ahora vamos a profundizar y vamos a detallar, vamos a abrir esos temas para ver todo lo que tiene que ver con esos temas. Y entonces, tomando en cuenta lo que ustedes vieron en Contabilidad 1, allí lo que ustedes veían era algo muy simplificado, donde cada vez que tenían un hecho económico o una operación que registrar, se registraba directamente en el libro diario, ese era el registro de ingreso al sistema contable, y habían visto solo eso, ¿sí? Entonces, cada vez que ocurría un hecho económico que produjese impacto en el patrimonio del ente, ustedes veían la registración en el libro diario como un asiento contable, ¿sí? Hasta ahí no les estoy explicando nada nuevo. Yo les dije que ahora vamos a dejar de utilizar en Contabilidad 2 esa contabilidad directa o ese sistema de registración directo que utilizábamos en Contabilidad 1 y vamos a empezar a utilizar un sistema de contabilidad o un método de registración centralizado, donde obviamente todo gira en torno al libro diario, porque como estuvimos hablando recién,
Ustedes saben que es un libro obligatorio, es un registro obligatorio, entonces no se puede omitir, pero en este caso, en lugar de ingresar las operaciones, o de registrar, perdón, las operaciones directamente en el libro diario, primero lo que vamos a hacer es hacer un registro previo en distintos subdiarios, ¿sí? Es decir, en registros que sirvan de entrada de la registración de operaciones repetitivas. Esto lo habíamos hablado en las primeras clases. Tenemos circuitos de operaciones repetitivas, como pueden ser las compras y adquisiciones, los egresos, los ingresos, las ventas, ¿sí? Son todas operaciones que se realizan varias diariamente y obviamente a lo largo de todo el ejercicio y de toda la vida económica de un ente. Entonces, por esa razón, lo que vamos a ver en Contabilidad 2 es que estas operaciones de carácter repetitivo no las vamos a registrar directamente en el libro diario como veíamos en Contabilidad 1, porque lo hacíamos de forma simplificada para que ustedes entendiesen cómo funcionaba el registro. Ahora lo vamos a hacer entonces en los subdiarios. Recuerden que el método de registración centralizado tiene obviamente como fin, ¿sí?, de toda esa registración el libro diario como registro obligatorio, pero el ingreso, el libro o el registro de entrada de las operaciones y los hechos económicos está constituido a través de subdiarios, que son los que van a tomar, ¿sí?, las registraciones cotidianas de esos hechos económicos repetitivos, y luego lo que se va a hacer una vez que esos subdiarios tomen día a día todas las registraciones, vamos a pasar esas registraciones a manera de resumen al libro diario. Si ustedes estuvieron viendo el tema de la bibliografía y el tema de los requerimientos, me podrán decir cuánto, hasta qué tiempo o por qué periodo podemos pasar esa registración resumida al libro diario. ¿Hasta qué periodo de tiempo puedo utilizar para resumir las operaciones y luego pasarlas al libro diario? No mayor al mes. No mayor al mes, exactamente. Entonces, los requerimientos, en este caso legales, me dicen que podemos registrar en un subdiario todas las operaciones repetitivas como máximo por cada mes. Y cuando termina ese mes, estamos obligados a registrar el resumen de esas operaciones en el libro diario. Vale decir entonces que en cada uno de los subdiarios nosotros vamos a proceder a hacer el registro por cada operación, como lo hacíamos en Contabilidad 1. Pero en lugar de hacerlo en el libro diario directamente, lo vamos a hacer en el subdiario. Entonces, en el subdiario de operaciones con proveedores, nosotros vamos a registrar cada compra o adquisición de bienes o servicios que realice, en este caso, Aquaplast. Todos. Ahí los vamos a registrar uno por uno a medida que se vayan produciendo, ¿sí? Tal como lo hacíamos en Contabilidad 1. Compramos algo, lo registramos en el subdiario. Adquirimos otro bien, lo registramos en el subdiario. Contratamos un servicio, lo registramos en el subdiario, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer en forma diaria durante todo el mes, por cada mes, ¿sí? Y una vez que lleguemos al último día del mes y a la última operación del mes, entonces todas esas operaciones, ¿sí?, todos los datos de esas operaciones van a tener que ser volcadas al libro diario. ¿Pero cómo? ¿De a una, como hicimos en el subdiario? No, porque si no, no tendría razón de ser pasarle al diario una por una de las operaciones. Entonces, ¿para qué utilizamos un subdiario si en definitiva vamos a terminar copiando lo mismo en el diario? No, lo que vamos a hacer es pasarlo de forma resumida.
Entonces, si durante el mes de abril tuvimos 14 compras de válvulas, ¿sí? No vamos a pasar una por una las 14 compras, sino que vamos a resumir, ¿sí?, en la cuenta válvulas el monto de las 14 compras que realizamos, ¿sí? Si compramos, por ejemplo, 3 veces flotantes, una vez por 1000, otra vez por 1500 y otra vez por 2000, ¿sí? Entonces, 2000 más 1500, 3000, más 1000, ¿sí?, 4000 pesos. Directamente vamos a pasar al libro diario flotantes 4000 pesos. No vamos a hacer las 3 registraciones flotantes 1000, flotante 1500, flotante 2500, ¿sí? Y eso obviamente lo vamos a hacer utilizando para traspasar los datos desde el subdiario al libro diario la minuta, ¿sí?, que ya la vimos al momento de realizar el asiento de apertura y los ajustes que tuvimos que hacer por el tema de comenzar un nuevo ejercicio económico. Entonces, vamos a utilizar una minuta donde va a estar resumida la información que tiene que ver con todas las operaciones repetitivas que se produjeron durante todo un mes. Lo primero que vamos a ver nosotros es el tema de compras o adquisiciones, ¿sí?, tanto de bienes como de servicios. Ese es el primer circuito que vamos a ver, y vamos a ver cómo, ¿sí?, vamos a proceder a hacer las registraciones detalladas en el libro diario, en el subdiario de operaciones con proveedores, y luego cómo vamos a pasar esa información resumida primero a la minuta y de la minuta al diario, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Pensemos, chicos, que nosotros vamos a estar separando ahora todas las operaciones y hechos económicos que se producen según, o lo vamos a estar clasificando por tipo de operación repetitiva. Entonces yo les decía, tenemos por un lado compras y adquisiciones, por el otro lado egresos, por el otro lado ventas y por el otro lado ingresos. Pero ¿qué pasa? Las compras están estrechamente ligadas con los egresos y las ventas van a estar estrechamente relacionadas con los ingresos. Entonces, como nosotros vamos a estar utilizando un registro de entrada diferente para cada uno de esos circuitos, subdiario de operaciones con proveedores para las compras, subdiario de egresos para los egresos, subdiario de operaciones con clientes para las ventas y subdiario de ingresos, valga la redundancia, para los ingresos. Y como dijimos que están estrechamente vinculadas compras y egresos, ventas e ingresos, vamos a tener que buscar la manera de relacionar también los registros de entrada. Entonces, ya vamos a ver cómo vamos a hacer para que el subdiario de operaciones con proveedores y el de egresos se relacionen, estén conectados, porque deben estar conectados. ¿Por qué? Porque son los registros de operaciones que están conectadas. Lo mismo con la parte de el subdiario de operaciones con clientes y el subdiario de ingresos. Como esas operaciones están estrechamente ligadas, también vamos a tener que relacionar los subdiarios. Y ya vamos a ver de qué manera también vamos a relacionar esos dos registros de entrada. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Alguna duda? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bárbaro. Esto como primera cosa que vamos a ver, gracias Valentín también, como primer acercamiento, después no lo voy a hacer obviamente, los voy a dejar que los lean solos, pero como primer acercamiento a un detalle de un circuito, quería ver las partes más importantes con ustedes. Esto, les repito, ustedes lo tienen en el ambiente virtual, yo lo estoy leyendo desde allí, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el circuito de compra de bienes. Fíjense que ese circuito va a comenzar con la solicitud de compra efectuada por un sector de la empresa. ¿Esto significa que ya estamos comprando? No.
cuando se detecta una necesidad de adquirir un bien o un servicio, en este caso de bienes, ¿sí?, por parte de algún sector de la empresa, lo que se hace es solicitar la compra de ese bien. Y se lo solicita a el otro sector de la empresa que esté ocupado de realizar esas compras, a través de un formulario de pedido o de solicitud de compra, como en este caso, ¿sí? En este caso, entonces, se completa ese formulario de solicitud de compra y esa parte o ese sector de compras de la empresa lo que hace es encargarse de conseguir los bienes que solicitó el sector que tenía necesidad de esos bienes, ¿sí? Aguárdenme. Bien. ¿Qué hace Compras una vez que recibe esa solicitud o ese pedido de compra? Compras lo que hace es contactarse con diversos proveedores, ¿sí?, que vendan ese producto o ese bien que necesita el sector que pidió, y lo que hace es solicitar presupuestos, cotizaciones, ¿sí? ¿Para qué solicita presupuestos? Para poder comparar precios y calidades y poder tomar la decisión para realizar la mejor compra, ¿sí? Entonces, una vez que recibe ese pedido, solicita las cotizaciones, emitiendo, como ustedes ven acá, el pedido de presupuesto, ¿sí? Yo se los voy a hacer de manera general, ustedes pueden leerlo detalladamente de aquí, ¿sí? Y cumplido, como dice ahí, el plazo en el cual solicitó los presupuestos, terminará eligiendo, ¿sí?, con respecto a, como les dice ahí, precio, calidad, fecha de entrega, condiciones, etcétera, quién es el vendedor de ese producto que resulta más eficiente o más indicado para realizar la compra. Una vez que se selecciona ese proveedor, entonces ahí sí se procede con todo el pedido de compra propiamente dicho. Entonces allí donde dice seleccionado el proveedor, se confecciona la orden de compra, ¿sí? Y allí a ustedes también les dicen cómo se va a distribuir ese formulario denominado orden de compra, donde dice que el original obviamente lo envía al proveedor, que es el que se le está solicitando ese bien, el duplicado lo entrega a recepción. Recepción es el sector de la empresa que se ocupa de recibir los bienes que se compran, y el triplicado se remite a contaduría, que lo archiva por orden numérico, ¿sí? Dice, el cuadruplicado, con el acuse de recibo del proveedor, se archiva junto con el ejemplar de cotización recibida del proveedor elegido, para armar un legajo por cada proveedor. Pregunto entonces, ¿por qué necesita una copia de la orden de compra recepción? Vale contestar, ¿eh? Y para después, cuando reciban el pedido, contrastar. Exactamente. Para poder comparar y contrastar si lo que se está recibiendo es lo que se pidió, ¿sí?, y que figura en la orden de compra. ¿Y para qué se emite el triplicado a contaduría? Es decir, el lugar donde se va a terminar registrando. ¿Para qué? Para registrar justamente que se va a comprar esos bienes, para que vaya en el subdiario de operaciones con proveedores. Pregunto, ¿una orden de compra es un comprobante que tiene registración contable? No, pero digamos, después cuando venga la factura, contrastar los que hay y ahí... Ahí me digamos, gustó, ahí sí me gustó. Una orden de compra no tiene todavía registración contable porque no se está produciendo ningún intercambio de bienes, ¿sí? No hay ninguna tradición de bienes. Tradición significa transportar de un lado al otro, ¿sí?, pasar de una mano a otra, eso es tradición.
nosotros usamos el término tradición cuando hablamos, por ejemplo, del folclore, precisamente porque es algo que se va transmitiendo de generación en generación, se va pasando. Por eso decimos tradición, ¿sí? Entonces, todavía no se produjo la tradición de ningún bien. Entonces, esa orden de compra no tiene ningún tipo de registro contable, pero sí sirve que lo tenga contaduría para después poder comparar al momento de recibir la factura. ¿Sí? Perfecto. Seguimos. Una vez entonces que ese proveedor acepta, ¿sí?, enviar los bienes, termina enviándolos. Ustedes saben, ¿sí?, por contabilidad 1, que el documento que debe acompañar el transporte de bienes es el remito. No podemos transportar bienes en un vehículo sin contar con el remito, ¿sí? El remito es el que indica las cantidades y las calidades de lo que se está transportando. Recuerden que el remito no tiene valor monetario. ¿Por qué? Porque no es necesario. Lo que controla el remito o lo que avala es qué es lo que se está transportando, quién es el vendedor de lo que se está transportando y quién es el comprador de lo que se está transportando, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesita comprobar, no importa el valor. Entonces, fíjense que cuando se reciben esos bienes, se reciben junto con el remito. ¿Qué hace la parte de recepción? Obviamente deberá controlar que las cantidades y las calidades de lo que recibe se condiga, se condiga o sea lo mismo que figura en el remito, ¿sí? Y a su vez también va a controlar que lo que está recibiendo no solo sea lo mismo que está en el remito, sino sea también lo mismo que estaba en la orden de compra, ¿sí? Fíjense entonces, si no existen observaciones, una vez que hace el control, ¿sí?, de lo que vimos recién, ubicará la mercadería donde corresponda y procederá a actualizar las existencias. ¿Qué quiere decir actualizar las existencias? Vale contestar, ¿eh? Como dar de alta, decir que hay más Dar de, mercaderías en el depósito. genial, dar de alta, exactamente. Pensemos en que todo el tema, exactamente, hola Nelson, exactamente, un control de stock actualizado, ¿sí? Pensemos en que las empresas llevan, ¿sí?, el control de las existencias, sobre todo de sus bienes de cambio, ¿sí? Cuando hablamos de actualizar las existencias, no pensemos que lo está haciendo a mano, ¿sí? Pensemos que hoy en día existen sistemas, ¿sí?, o bien que forman parte de módulos de software contable, ¿sí?, como por ejemplo nosotros usamos el Regisoft. Hay muchos software contables que tienen un módulo de control de stocks, ¿sí?, que está dentro del paquete, diríamos, y que, como yo les comentaba hace unas clases, al estar integrado en forma de módulos, esa misma actualización de las existencias también tiene su traducción, esa actualización a la parte de registro contable, ¿sí? Es como que se va haciendo todo automáticamente. Pero si, aunque la empresa no cuente con un sistema, un software contable, aunque no haya comprado todos los módulos, de todas maneras va a tener un programa, ¿sí?, aparte, aunque sea, donde lleve en forma informatizada lo que son las existencias de sus bienes de cambio, obviamente por una cuestión de control, ¿sí?, y de control interno. Entonces, una vez que recibe, lo que dice es que la parte de almacenes, ¿sí?, o sea, una vez que recepción ve que está todo bien, lo pasa a almacenes, almacenes vuelve a observar que está todo bien, y si está todo bien, lo que hace es actualizar, es decir, registrar el alta, como bien me decían recién, de esos bienes en la ficha que corresponda, ¿sí? Y dice, entonces, informa al sector compras, voy a correr esto acá porque si no, no puedo leer, informa al sector compras con la copia de la solicitud de compra que se encuentra en su poder
que dicho compromiso se encuentra cumplido. A su vez, recibe del sector de compras el otro ejemplar de solicitud de compra que archiva definitivamente por orden numérico. Entrega el remito a contaduría junto al parte de recepción. Fijémonos por qué se hace todo esto. Todo esto se hace por un tema que vamos a ver en esta unidad y también en las unidades más adelante porque es transversal, que es el control interno. Vamos a ver que existen políticas de control interno para poder llevar justamente un control, un manejo eficiente de todos los circuitos que integran la parte administrativa dentro de una organización o de una empresa. Entonces, fíjense, dice, almacenes controla si, que es la mercadería recibida, y la detalla en el parte de recepción. Si está de acuerdo, firmará de conformidad al pie el mismo y lo devolverá al encargado de recepción. Controla cualitativamente la mercadería recibida y la hace figurar en la solicitud de compra emitida en ocasión de iniciarse el circuito. Si no existen observaciones, ubicará la mercadería donde corresponde y procederá a actualizar existencias. Informa al sector compras con la copia de la solicitud de compra que se encuentra en su poder que dicho compromiso se encuentra cumplido. Una vez que recibe del sector compras el otro ejemplar de la solicitud de compra, que archiva definitivamente por orden numérico, completando el circuito. Fíjense, esto no es por un capricho y tiene una razón de ser. Esta, como bien les hace la aclaración al principio, es una manera de llevarlo. Puede haber otra empresa que decida hacer otros controles. Pero en definitiva, estos controles que se hacen acá van primero a quedarnos tranquilos que lo que pedimos es lo que tenemos y que lo tenemos en nuestro poder, y por otro lado, a que quede cerrado el circuito para que nosotros sepamos justamente que está todo recibido y que está todo bien y que no tenemos que hacer el reclamo. O por el contrario, que no recibimos nada, que no está todo bien y que tenemos que proceder a hacer reclamos. Y eso tiene que ver con firmar este parte de recepción que se lo queda, en este caso se lo firma almacenes y se lo queda recepción. Entonces recepción ya sabe que está todo bien lo que hizo con esa compra, no tiene que hacer ningún reclamo. A su vez, fíjense que almacenes le informa al sector de compras, ¿sí?, que está todo correcto, que se cumplió con el compromiso, es decir, que el proveedor cumplió con su compromiso, y recibe del sector de compras el otro ejemplar de solicitud de compra, ¿sí? Entonces, ¿qué hace compras al darle ese ejemplar? Compras le da ese ejemplar, ya no tiene ese ejemplar y entonces sabe que esa compra se realizó correctamente y que no hay nada que reclamar, ¿sí? En la medida en que compras no tenga ese cuadruplicado, se da cuenta, ese triplicado, perdón, se da cuenta que está todo en orden con esa compra y que no hay nada que reclamar. A esto voy con que, para que ustedes se den cuenta, por qué se utiliza todo este tema de control, de vos te quedás con este formulario, yo me quedo con el otro, ¿sí? Aunque todo se haga de forma computarizada, muchas veces hay empresas donde no se van a llevar formularios en papel, aunque se haga a través de un sistema interno donde cada uno va cargando los datos y va validando los datos y se lo va pasando al posterior en el circuito. Pero tiene que existir ese sistema para que haya sensores, ¿sí?, de control que nos den la pauta que algo está bien o que algo está mal, ¿sí? En este caso, el sensor es que compras le da su propia la copia que tenía, ¿sí?, almacenes. Entonces sirve de doble control. Sirve de control para almacenes para saber que la compra está terminada y sirve de control para compras para saber que la compra está terminada y que puede pasarlo a contaduría, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bárbaro. Fíjense entonces que le entrega el remito a contaduría junto con el parte de recepción, ¿sí?, que había firmado al momento de recibir esos bienes. ¿Qué hace contaduría? Controla el remito, o sea, vuelve a controlar
si corresponde firma en conformidad al pie del mismo en señal de conformidad, ¿sí? Esto creo que me lo había preguntado Marco en algún mail. Si no, corregime, Marco, que yo te decía que uno puede, cuando da el acuse de recibo dentro de un formulario, en este caso dentro de un documento como es el remito, debajo uno puede acusar el recibo y en el mismo momento colocar si lo recibe conforme o si lo recibe en disconformidad porque hay observaciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, si está todo bien, firma en conformidad al pie, firma al pie en señal de conformidad. Entonces, casi siempre lo que se pone es recibí conforme, ¿sí? Y se firma. Agrega el remito a la orden de compra, que se encontraba en situación de espera, procede a valorizarlo y lleva a cabo la registración en un subdiario de compras, ¿sí? Fíjense este caso entonces, que es lo que vamos a ver siempre. Agrega el remito a la orden de compra. ¿Se acuerdan que a contaduría iba el cuadruplicado, que le sirve para controlar todo? Bien, lo controla y agrega el remito a esa orden de compra. Una vez que agregó el remito a la orden de compra, ya a contaduría le sirve para darse cuenta que la compra está terminada. Y que la compra está terminada significa no solamente que la puede registrar, sino también que tendrá que ver qué es lo que se dispara desde allí. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque tendrá que ver si la compra se realizó al contado o si se realizó a crédito. Entonces, no solamente se dispara desde allí la registración propia de la compra, sino todo lo que tenga que ver con la posterior cancelación del precio de esa compra. Entonces, una vez que agrega el remito a la orden de compra, ¿sí? Eso le da la pauta que la compra está finalizada y procede a valorizarlo, es decir, ahí sí le coloca el valor de lo que está comprando. ¿De dónde tiene ese valor? Contaduría, ¿de dónde saca el valor? Los precios, ¿de dónde los saca? Y de una factura que debe haber venido Todavía no junto. está, ¿eh? No, todavía no. Entonces del parte que recibió por cuadruplicado. Pero ¿de cuál de los comprobantes puede sacar contaduría los precios? La factura todavía no llegó. De la solicitud de compras. Y cuando se envió la solicitud de compra, ¿qué nos mandó el proveedor? ¿Por qué lo La elegimos? cotización. Claro, exactamente. Recuerden que al proveedor lo elegimos porque nos envió una cotización o un presupuesto. Entonces, contaduría lo que hace es tomar ese presupuesto, esa cotización, y procede a valorizar, ¿sí? Bien. Entonces, procede a valorizarlo y lleva a cabo la registración en un subdiario de compras. Si bien, acá tenemos que hacer un detalle, ¿sí? Solo dijo la cotización. Ahí muy bien, Ana, muchísimas gracias. Si bien entonces nosotros sabemos, y eso no tenemos que tener dudas, que el comprobante que genera la registración de una compra es la factura, el remito valorizado nos permite hacer la registración en un subdiario de compra ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe la tradición del bien, como les decía recién. Ya tenemos el bien en nuestro depósito, entonces podemos hacer ese primer registro en el subdiario de compras, ¿sí? En el subdiario. Obviamente, para pasarlo al diario, sí o sí debemos contar con la factura como corresponde. ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿No hay ninguna consulta? A ver acá el chat. Bárbaro. Bueno, sigo entonces. Una vez entonces que esto está todo bien, una vez que el proveedor recibe el remito con la recepción en conformidad y firmado, allí el proveedor emite la factura y nos envía la factura, ¿sí? Y en la factura ya está obviamente
finalizado jurídicamente todo ese trámite de compra, con la recepción de la factura. Y acá no van a encontrar nada que no sepan de contabilidad 1, comprobantes relacionados, en este caso con las compras, factura, nota de crédito, nota de débito, parte de recepción, orden de compra, orden de producción, que es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la parte de ventas, se está quedando sin stock de tanques chicos, ¿sí? Y genera una orden de producción para la parte de producción, para que ese sector comience a producir esos tanques, porque se está llegando al punto en donde no quedan existencias, ¿sí? Por eso dice comprobante que documenta el proceso de producción y que varía según el tipo de ente. En el mismo quedarán detallados los materiales utilizados, el tiempo de trabajo que demandó el proceso y todo elemento necesario para determinar el costo de producción. Luego tenemos pedido de presupuesto o cotización, que ya lo habíamos visto, y remito, que también lo terminamos de ver. Después tenemos remito de movimientos entre depósitos, que es el comprobante que documenta los movimientos internos entre los distintos depósitos que tenga la empresa. Esto es obligatorio. Si nosotros tenemos un depósito en Santa Fe y otro depósito en Paraná, y sobre todo, en este caso que tenemos que movernos entre provincias, en el medio de transporte en que se lleven esas mercaderías, tiene que llevarse un remito interno, donde diga que en realidad esas mercaderías son de la misma empresa y que se están trasladando de un depósito al otro. Eso es muy importante, chicos. Y solicitud de compra que vimos recién. Una vez entonces que se nos envía la factura, allí era lo que yo les decía. Va a tener que dispararse el tema de la cancelación de esa compra. Pero eso lo vamos a ver cuando relacionemos o empecemos a armar el rompecabezas entre la compra y los egresos. No es necesario que los veamos ahora, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos el subdiario de egresos. Pregunto entonces, ¿queda alguna duda con respecto a cómo nos vamos a ir moviendo con esto y a cómo está íntimamente relacionado el tema de control interno en cada circuito que tengamos que ver? Sí, profe. Bien. ¿Para qué, en definitiva, cuáles serán los objetivos, si bien ustedes los van a ver en la bibliografía, cuáles serán algunos de los objetivos entonces de estas políticas de control interno? De este tema de los formularios, de archivarlo de una manera, de pedir otra cosa, de tener en cuenta cuando algo está completo o no. ¿Para qué servirá? ¿Cuáles serán algunos de los objetivos de esas políticas de control interno? Estos controles que lleva a cabo Aquaplast en la parte de compras, en este primer circuito, ¿qué le garantiza a Aquaplast? Puede ser, digamos, tratar de mantener el equilibrio, digamos, en la empresa, saber que lo que mandaste a comprar en realidad, digamos, llegó o no llegó, y tratar de tener la información lo más recientemente posible, lo más actualizada posible. Exactamente. Por un lado, va a cumplir un objetivo de vigilancia de los bienes, ¿sí? Porque nos va a dar la pauta de que hay una compra realizada en forma exitosa y que por lo tanto hay nuevos bienes incorporados al patrimonio. Y eso nos va a servir no solamente para tener esa información de los bienes ingresados al patrimonio, sino también para la vigilancia posterior de esos bienes, ¿sí? Y a su vez nos va a servir para garantizar que la información de esa compra sea la correcta, porque no nos olvidemos que ahora esta información, una vez que terminó el circuito en condiciones exitosas, va a tener que ser ingresada al sistema contable, que forma parte del sistema de información de la empresa.
Entonces, todos estos controles no solamente se llevan a cabo para el control y vigilancia de los bienes, sino también para asegurarnos que la información que estamos ingresando al sistema contable sea la correcta. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros específicamente a la hora en que empecemos a trabajar con el subdiario? Ahora vamos a ver el rayado del subdiario y demás. Pero lo que nosotros vamos a ver, si ustedes se acuerdan en Contabilidad 1, ustedes tenían redacciones de hechos económicos. Se adquiere, se vende, se produjo esto, se produjo lo otro. Bien. No vamos a tener más redacciones, ¿sí?, de los hechos económicos que suceden o que impactan en el patrimonio de nuestra empresa. Lo que vamos a hacer es acercarnos lo que más podamos a la realidad. Y en este punto, entonces, lo más cercano a la realidad, ¿sí?, va a ser para nosotros tener comprobantes en archivos digitales, ¿sí? Obviamente en la realidad se tienen los comprobantes o en archivos digitales, como por ejemplo las facturas electrónicas, o en soporte papel, como las facturas o tickets comunes. Pero es así como los datos de los hechos económicos ingresan al sistema contable. Ingresan a través del soporte de documentos, ¿sí?, de los documentos comerciales que ustedes vieron también en Contabilidad 1. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a leer e interpretar esos documentos para poder extraer los datos que necesitemos para ingresar el hecho económico que está respaldando ese documento al sistema contable. Entonces no vamos a trabajar más con una lista redactada donde me diga 1 se compran tal cosa, 2 se adquieren tal cosa, 3 se contrata tal otra. No, vamos a contar con distintos documentos comerciales, ¿sí?, con facturas, con notas de débito, con notas de crédito, las cuales vamos a tener que analizar y vamos a tener que extraerle los datos que necesitemos, como les dije recién, para poder registrar el hecho económico que está siendo respaldado por ese documento comercial. Directamente desde el documento. Ya no vamos a tener más listas de operaciones. Vamos a fijarnos directamente el documento. Yo les voy a ir subiendo en ambiente virtual toda la documentación que necesitemos para empezar a registrar todas las operaciones, en este caso nuestro primer subdiario, que es el subdiario de operaciones con proveedores. Yo voy a dejar de compartir un poquito y me voy a ir a la otra parte que quiero que veamos juntos. Les repito, esta primera parte yo los voy a ir guiando, porque es el primer subdiario que vemos y el primer circuito que vemos, pero después ustedes los otros circuitos y subdiarios ya van a tener la posibilidad de analizarlos solos, ¿sí? Voy a ir entonces al anexo, donde tenemos las planillas modelo, eso ustedes también lo tienen, ¿sí?, en el ambiente virtual, y les voy a compartir la pantalla. Acá tenemos entonces el rayado del subdiario, ¿sí? Registro analítico de operaciones con proveedores, donde vamos a tener, por supuesto, la sección para poder poner el día, porque recuerden que aquí en este subdiario vamos a tener que registrar las operaciones de compras y adquisiciones día por día, como lo hacíamos en Contabilidad 1, ¿sí? Día por día, operación por operación. Luego tenemos el detalle de la operación, ¿sí?, donde tenemos el nombre o razón social del proveedor, su clave única de identificación tributaria, el tipo de comprobante y el número interno que le damos al comprobante, ¿sí? Si es el primer comprobante del mes, le vamos a dar el número interno número 1. El número de origen, que es el número que está impreso en el comprobante. Por ejemplo, factura, número de origen 0001-00 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, el número interno es el número de orden que le da Aquaplast, ¿sí?, para poder controlar que está registrando todas las operaciones, y el número de origen es el número del comprobante. La fecha de origen también es la fecha en la que se emitió el comprobante.
Luego tenemos todos los datos que necesitamos para la imputación contable de ese hecho económico, es decir, cómo lo vamos a trasladar al libro diario. Para poder trasladarlo al libro diario necesitamos utilizar cuentas, por eso habla de imputación, ¿sí? ¿A dónde lo vamos a cargar? Entonces, en ese caso vamos a tener el código de la cuenta, ¿sí? Que viene dado por el plan de cuentas, el código del artículo que va a venir dado por nuestro sistema de fichas de stock, ¿sí? Por ejemplo, a válvulas vamos a ponerle B1, a flotantes F, ¿sí? Por decirles algo, eso lo tenemos, ¿sí? La cantidad que se está adquiriendo de cada bien, el nombre de la cuenta, ¿sí? Por ejemplo, flotantes, ¿sí? Y qué se produce en esa cuenta, qué movimiento produce en esa cuenta la registración del hecho económico, si está produciendo un débito o un crédito en esa cuenta. Y luego tenemos la última sección, que es algo que vamos a ver absolutamente nuevo y que no habíamos visto en Contabilidad 1, y que tiene que ver con la situación de IVA, con respecto al impuesto al valor agregado. Y en ese caso, con respecto al impuesto al valor agregado, una persona humana, ¿sí? O una persona jurídica, como es la que vamos a ver nosotros, puede ser un responsable inscripto en IVA, puede ser un monotributista o puede estar no categorizado en IVA. Eso tiene que ver fundamentalmente con el nivel de facturación mensual y anual que tiene una persona jurídica. Eso va a determinar cómo tiene que inscribirse en AFIP con respecto al impuesto al valor agregado. Si pasa un determinado monto de facturación, deberá inscribirse como responsable inscripto, ¿sí? Si no pasa ese monto de facturación, puede hacerlo como monotributista, por ejemplo, ¿sí? Y si nosotros trabajamos con una persona que no está categorizada, es decir, que no está inscripta de ninguna manera en AFIP, vamos a estar trabajando con un sujeto no categorizado, ¿sí? Obviamente el responsable inscripto y el monotributista tienen un montón de controles encima por parte de la AFIP. El sujeto no categorizado, no, porque no está inscrito de ninguna manera en AFIP. Entonces ya vamos a ver que cuando nos toque hacer alguna operación con un sujeto no categorizado, los encargados de realizar el control vamos a tener que ser nosotros como intermediarios de la AFIP. Y ya vamos a ver qué hacemos, no es un control, en realidad es como una especie de castigo, ¿sí? Porque lo que quiere AFIP es que precisamente todas las personas que estén operando en la parte comercial de una economía estén debidamente registrados, ¿sí? Entonces ya vamos a ver qué pasa si nos topamos con un sujeto que no está categorizado en IVA. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque al momento de realizar una operación con un proveedor, nosotros vamos a tener que solicitarle la constancia de su inscripción en el impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces, el proveedor nos va a facilitar una constancia que diga que es responsable inscripto, o en su defecto que diga que es monotributista. Si no tiene ninguna constancia para presentarnos, entonces para nosotros será un sujeto no categorizado y procederemos a tratarlo como nos pide la AFIP. Cuando digo a tratarlo, no significa que lo vamos a insultar, le vamos a pegar y lo vamos a echar del negocio, sino que le vamos a dar un tratamiento impositivo diferente, chicos, ¿eh? Que quede claro esto, porque me escuché yo misma y digo, vamos a tratarlo como nos dice la AFIP, sonó como que vamos a tener que pegarle un par de coscorrones, y no es eso lo que vamos a hacer. Me refiero a tratamiento con respecto al IVA. Y ahí nosotros lo que vamos a ver es también cuáles son las alícuotas que, claro, Nelson, sí, lo aclaro, porque después van a decir, la profesora dijo que AFIP, cuando tenemos un sujeto no categorizado, lo tenemos que tratar mal porque la AFIP quiere que se inscriba. No, no es el caso. Sí, la AFIP quiere que se inscriba, pero no lo tenemos que tratar mal. Bien. Con respecto a las alícuotas que se van a aplicar y demás, ustedes también tienen en el entorno, yo voy a ver si me deja seguir compartiendo, si me muevo de aquí. No me dejó, a ver.
No, no me dejó. Les vuelvo a compartir. Ustedes tienen también en el entorno la clasificación de operaciones con IVA. Ahora se las comparto. Lo tienen en un cuadrito también, donde figuran las alícuotas, ¿sí?, que se aplican, las tasas, como les decimos vulgarmente, de IVA que se aplica, y cuál es nuestro código interno para saber qué es lo que estamos contabilizando, ¿sí? Entonces, vamos a la parte de crédito fiscal, porque si estamos en compras, recuerden que cuando nosotros compramos bienes o servicios que están grabados con el IVA, ese IVA que nos cargan dentro del precio, para nosotros constituye un crédito, ¿sí?, un derecho, constituye algo que es a favor nuestro contra AFIP, ¿sí? Entonces vamos a ir a la parte de crédito fiscal. Y ahí vamos a ver que podemos encontrar compras de bienes del mercado local por el 21%, compras de bienes del mercado local por 10,5%, que tiene que ver con ciertos bienes muy específicos y una lista muy limitada de bienes que tienen una alícuota reducida, ¿sí?, porque es un bien que el Estado Nacional en este caso quiere proteger con respecto a su comercialización, ¿sí? Luego, prestaciones de servicios al 10,5%, que es también una alícuota reducida por la misma fundamentación que les di recién. Prestaciones de servicio al 21%. Prestaciones de servicio al 27%, como por ejemplo la energía eléctrica, que yo se les había comentado en algún momento. Inversiones en bienes de uso, que es cuando compramos un bien de uso, al 21%. Y compra de bienes de uso usados a consumidor final, ¿sí? Esas son las operaciones con las que nos podemos encontrar, y para cada una de ellas hay un código que nosotros vamos a utilizar para clasificar. ¿Por qué? Porque cuando terminamos el subdiario de operaciones con proveedores, al tener separada la parte de IVA, eso nos ayuda porque nos resume la información que es referente al impuesto al valor agregado y que vamos a necesitar cuando termine el mes para hacer la famosa declaración jurada de IVA, en donde comparemos los créditos con los débitos, ¿sí? Entonces, por eso clasificamos, codificamos las distintas operaciones para que después nos sea más fácil sumar por concepto y esos conceptos trasladarlos a la declaración jurada, ¿sí? Por eso tenemos esos códigos. Bien, yo voy a dejar de compartir y voy a volver al rayado. Profe, Sí. ese cuadrito que estaba mostrando recién, ¿de dónde lo tenemos? En el ambiente virtual dice, en la parte de compras y egresos, esperen un momentito, que por ahí no lo están viendo. A ver si tengo algo que no está. Ya lo van a ver como por arte de magia en un segundito. ¿Ahora lo ven? Los que están en el... Si alguno está en el ambiente, lo tiene que ver como clasificación operaciones con IVA. Sí, ahora se ve. Perfecto, ahí está. Igual en el inventario creo que está en el instructivo, perdón, En la el página instructivo 65. Está. Sí, sí, en el instructivo seguro que está. ¿En dónde? ¿En qué Gracias, página? Cris. No escuché. La 65 me parece que es. Ya sé. Eran los mismos cuadros. Buenísimo. Bien. Entonces, yo ahora voy a volver al tema de el rayado del subdiario, que nos había quedado por ver la parte de la situación de IVA. Bien, aquí estoy, comparto de vuelta. Bien, que esta era la última partecita que nos faltaba. Entonces, acá yo voy a colocar algunos de esos códigos que vimos ahí, 610, 612, 611, que tenga que ver con el bien o el servicio que estamos adquiriendo.
El concepto que también está ahí, ¿sí? Bienes compra de bienes en el mercado local al 21, compra de servicios al 27, ese es el concepto. Y el importe, ¿qué va acá en el importe? Todo lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo tienen explicado abajo en las referencias, ¿eh? Quédense tranquilos, no es que después no les va a quedar nada, pero se los quiero explicar yo por ser la primera vez. Aquí en la parte de importe va a ir el monto imponible, es decir, el precio del bien o del servicio sin IVA. Recuerden que cuando nosotros, cuando vendemos, tenemos el precio de venta y ese precio le agregamos el IVA y ese es el precio final al que vendemos, ¿sí? Cuando yo digo monto imponible, es ese precio sin IVA, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que estos datos, cuando nosotros trabajemos con un responsable inscripto, Aquaplas es un responsable inscripto, partamos desde allí, ¿sí? Cuando nosotros trabajemos con un proveedor que sea responsable inscripto, nosotros vamos a ver que en la factura se encuentran desagregados todos los datos que necesitamos. ¿Por qué? Porque los responsables inscriptos se manejan con facturas de clase A. Las facturas de clase A, para poder trabajar con otros responsables inscriptos, tienen diferenciado el precio, luego el IVA y luego el precio final. ¿Por qué lo tienen diferenciado? Porque ese IVA, el otro responsable inscripto al que le están vendiendo, se lo toma como crédito fiscal, en este caso nosotros. Nosotros, al ser responsables inscriptos, recibimos una factura A de un responsable inscripto donde figura precio, IVA y precio final. Entonces nosotros ya sabemos que lo que figura bajo IVA lo podemos tomar como crédito fiscal. ¿Sí? Recordemos que los únicos sujetos de IVA que pueden tomarse el crédito fiscal son los responsables inscriptos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en las primeras clases que en definitiva los que terminamos pagando el IVA somos todos cuando actuamos como consumidores finales, es decir, cuando vamos a comprar algo para consumo propio? Porque nosotros no tenemos dónde descargar el IVA. Nosotros no vendemos nada para tener débito fiscal y compararlo con ese crédito. Por esa razón, cuando un responsable inscripto le vende a un consumidor final, no va a utilizar la factura A, sino que va a utilizar la factura B. Y en la factura B no está diferenciado el IVA. Directamente hay un precio final que, por supuesto, contiene el IVA. Pero no está diferenciado porque el consumidor final no se puede tomar el crédito fiscal porque no tiene dónde descargarlo. ¿Sí? También va a utilizar un responsable inscripto, ¿sí?, una factura B si está trabajando con un monotributista, porque el monotributista tampoco puede tomarse el crédito fiscal porque recordemos que el monotributo es una forma de tributar y como su nombre lo indica, monotributo, un tributo, uno solo, en lo que abona mensualmente un monotributista, se encuentra incluido lo que debe abonar por IVA, por ganancias, por contribuciones sociales si tiene empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tampoco corresponde que se le dé una factura donde figure discriminado el IVA. Un monotributista, por supuesto, como no se le discrimina el IVA, tampoco va a discriminar el IVA a él. Entonces, si nosotros le compramos a un monotributista, ese monotributista utiliza facturas clase C y tampoco tendremos discriminado el crédito fiscal. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ir viendo de a poquito cuando vayamos viendo todas las operaciones. Pero es como para que vayan sabiendo cómo vamos a trabajar. De todas maneras, cada vez que agarremos una factura, vamos a analizar todo esto que yo les estoy diciendo ahora, para saber cómo tenemos que registrarlo. Pero voy al hecho de que cuando estemos trabajando con una factura A,
Este importe va a ser el monto no imponible, es decir, el precio antes del IVA. ¿Sí? Y luego aquí abajo está lo que yo les decía del resumen. ¿Sí? Nosotros vamos a sumar después todo lo que tenga que ver con el código 610, con el código 611, y lo vamos a pasar acá de forma resumida. Entonces vamos a pasar todo el crédito fiscal que tengamos por compra de bienes en el mercado local al 21%. ¿Sí? Todo el IVA que tengamos por compras de servicios en el mercado local al 27%, y así sucesivamente. ¿Sí? Ese va a ser el resumen que, como les explicaba hace un ratito, nos va a ser de suma utilidad a la hora de liquidar el IVA a fin de mes. Voy al chat. A ver, dejo de compartir porque si no tardo en ver el chat. Se va totalizando, Nelson, exactamente. Usted lo ha dicho, se va totalizando. Bien. ¿Alguna duda con respecto a el subdiario, chicos, al rayado? Ustedes acá tienen todas las referencias para después repasar lo que vimos recién. Si no, continúo, ¿eh? Si no me para nadie, continúo. Cristian, vos tampoco me parás para nada, vamos bien, vos que me vas controlando. Cristian me va haciendo la auditoría interna. ¿Cómo vamos, Cris? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, Gaby, se escucha bien y se ve bien. Genial. Por ahora vamos. Si no, cualquier cosa me retás, Cris, ¿eh? Dale, dale. Ya lo tengo a Nelson también, pero Claro, vos que ya tenés aprobada la materia, me podés retar más todavía. Porque los profesores nos podemos equivocar, chicos, somos personas, ¿eh? Así que les pido que estén atentos por si alguna vez meto la pata para que me corrijan. Si no está Nelson para corregirme, me puede corregir Cris, y si no, me corrigen ustedes. profe, ¿sí? por Sí. las dudas que dije en la página 65, no son los mismos, porque no están los códigos. Así que No importa. creo que no lo encontré igual. No importa, No pero está en el fíjense instructivo. porque está, es cierto lo que vos decías. En una parte del instructivo yo tampoco recuerdo justo la parte, pero está. Así que no se dan problema. Claro, Nelson, vos de forma escrita y Cris de forma oral, ¿sí? Muy bien. Pero necesito que me hagan auditoría, ¿sí? Todos, necesito que todos me hagan auditoría, porque la verdad, que ustedes piensen, ¿cómo se sentirían si ustedes están hablando con alguien adelante de una pantalla y cuando ustedes terminan de hablar y le preguntan, ¿vos qué opinás? La otra persona, no solo que no la ven, así, por ejemplo. ¿Sí? Yo dejo de compartir acá, y es lo mismo que si yo les estuviese dando clases así. ¿Sí? ¿Qué tal? Ustedes ven todo el tiempo 22 ahí, ¿sí? Yo hablo todo el tiempo así, y en algún momento les digo, ¿se entiende? Y hago esto. O ustedes me dicen, profe, pero esto no lo entendí, ¿lo explica de vuelta? Y yo hago esto. ¿Les gustó? A mí tampoco. No me gusta. Entonces, ya que cada vez que alguien me pregunta algo, sea por escrito o sea verbalmente, yo se los respondo, yo les voy a pedir que cada vez que yo pregunto algo, ya sea de forma escrita o verbalmente, me lo respondan. Entonces así es una ley pareja. ¿Sí? Así como yo los respeto y trato de llevar adelante la clase, yo necesito que ustedes también me respeten y llevemos adelante la clase. ¿Sí? Entonces. Bueno, profe, por ahí dejamos un espacio como para que alguien diga, no. Sí. Mentira, Sí, porque no me que lo entendió. contesta nadie. Mentira, porque no me contestan. Yo digo, Un ¿se ratito y entendió? después decimos sí. Digan que por lo menos lo tengo a Nelson, que a lo mejor a veces me escribe, o a Marco, que por ahí, Marco por ahí se apiada a mí, dice, uy, pobre. Sí, profe, me dice. Pero no puede ser así, porque verdaderamente llega un momento en que uno dice,
no me están entendiendo, se me cortó en el medio, ¿no? Gracias a Dios lo tengo ahora a Cris, que él me puede decir, me puede mandar un WhatsApp y decirme, Gaby, no se te escucha, Gaby, se te cortó. Por lo menos ahora tengo eso, pero si no, no tengo retroalimentación con ustedes. Yo no sé si se desconectaron. Bueno, veo que los tengo como participantes, pero no sé si me están escuchando, si no me entendieron, si no me quieren preguntar, si no se animan a preguntar, lo cual sería horrible. Por favor, esa palabra no tiene que existir, no tienen que tener miedo a preguntar, nada, nada, jamás. Y si yo en algún momento, por mi tono de voz, porque es mi tono de voz así, ustedes se piensan que estoy enojada, les pido que no se piensen eso y que me pregunten, ¿sí? Que no lo tomen como que no les voy a contestar nada. No, a veces me enojo, es cierto. Pero Cris, que me soporta a la mañana en la oficina, les puede decir que es mi tono de voz así, ¿sí? Yo les puedo estar diciendo algo lindo y se los digo de la misma manera, ¿sí? Medio como gritona y mandona. Pero bienvenidas sean todas las consultas, ¿sí? Así que por favor, cuando yo corto y les pregunto y dejo un rato así como que me falta el grillo de atrás que haga cri cri, me respondan, aunque sea, claro, Cris, es cierto, me respondan, aunque sea por escrito, sí, 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 no importa, aunque aparezcan un montón de sí, y los que tienen el micrófono me respondan, sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. Sí, profe. Bárbaro, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Si no se hace muy tedioso, chicos. Cuando vayamos con las operaciones se va a hacer más llevadero, pero si no es muy tedioso. Y encima tener que estar así con una pantalla, la verdad que es muy feo. Extraño muchísimo el aula y la posibilidad que hubiésemos tenido de estar hablando de banco en banco y juntándonos, pero bueno, es lo que nos tocó, así que tratemos de llevarlo lo mejor posible. Bueno, sigo compartiéndoles pantalla para que veamos el tema de la minuta. ¿Las ven todos bien ahí? ¿Se compartió bien la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Genial. Entonces, todo lo que nosotros hayamos registrado acá en el subdiario de operaciones con proveedores, lo vamos a pasar acá, pero de manera resumida, como yo les decía, ¿sí? Minuta de contabilidad, concepto, por las operaciones con proveedores registradas durante el mes de abril, según constancias sobrantes en el registro pertinente. Las constancias sobrantes son los comprobantes, ¿sí? En el registro pertinente, subdiario de operaciones con proveedores. Y allí entonces vamos a colocar los códigos y las cuentas, pero obviamente acá, por ejemplo, probablemente tuvimos la cuenta mercaderías de reventa el día 1, el día 2, el día 5, el día 9, el día 7, pero acá no vamos a pasar de forma individual cada operación, sino que acá vamos a sumar todo el importe de mercaderías de reventa en una sola imputación. Entonces acá vamos a tener cada cuenta una sola vez, ¿sí? Y por supuesto, vamos a tener la cuenta que hasta ahora no habíamos utilizado, que era AFIP IVA, crédito fiscal, ¿sí? Y vamos a ver también que vamos a tener unas cuentitas nuevas que tienen que ver con establecer la relación que yo les había explicado al principio con el subdiario de egresos, ¿sí? Bien, y esto tiene que ver con el subdiario de egresos, así que lo vamos a ver después. ¿Se entiende entonces hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien. Antes de terminar, o los voy a dejar ir un ratito antes porque, para que no sea tan denso, ¿sí? A ver qué me están poniendo acá. Bárbaro, chicos, muchas gracias. Bien, no tengo necesidad de compartir ahora para lo que les voy a decir. Entonces, el subdiario de operaciones con proveedores debe poder conectarse con el subdiario de egresos porque las operaciones de compra, como les decía antes, están relacionadas estrechamente con la parte de egresos y pagos, ¿sí? Porque obviamente tenemos que pagar, ¿sí? Si no es en el momento, más adelante
las compras que realizamos. Entonces vamos a ver que nosotros vamos a empezar a utilizar lo que se denomina cuentas de movimiento o cuenta puente, ¿sí? Que tiene que ver con cuentas que nos sirven para relacionar registros entre sí, para relacionar operaciones que van a estar registradas en libros o registros diferentes, ¿sí? En este caso en 2 subdiarios diferentes. Por eso le decimos cuenta puente, porque me sirve como un puente para unir un subdiario con el otro, ¿sí? Y repito que los tenemos que tener unidos porque la operación de compra implica que en algún momento tiene que pagarse, ¿sí? El precio por esos bienes o servicios que compramos. Entonces nosotros vamos a ver que en Contabilidad 1, yo voy a abrir un Excel para verlo mejor con ustedes, aguárdenme un segundito. Profe, Sí. eso sería lo mismo que la cuenta, o sea, que cuando usamos transporte en el inventario. No. El transporte, chicos, es solamente trasladar una suma, un importe, de un renglón a otro, del mismo diario. Eso es un transporte, del mismo registro, perdón. Eso es un transporte. Es trasladar la sumatoria de una hoja o un folio de un registro a la otra hoja que sigue del mismo folio del mismo registro. Eso es un transporte. Es solamente pasar un monto de una hoja a la otra para poder continuar con la registración de las operaciones. ¿Sí? Claro. Esto no es solamente trasladar un monto, esto es completar la operación. Porque, por ejemplo, pensemos en una operación de compra al contado. Se compra la mercadería al contado, recibimos la factura y nosotros tenemos que proceder a pagarle, ya sea en efectivo o con cheque. Como acá estábamos trabajando con fondo fijo, obviamente le vamos a tener que pagar con un cheque, porque el efectivo del fondo va a estar previsto para gastos menores, no para compras de mercaderías. Entonces, en el caso de Aquaplas, va a tener que emitir un cheque para poder cancelar esa compra en efectivo. La compra y el pago forman parte de la misma operación en definitiva, ¿sí? Porque la compra sirve para cancelar el pago. Entonces, yo debo poder registrar el total de la operación, porque recuerden lo que viene en Contabilidad 1. Nosotros siempre tenemos que pensar en términos de variaciones patrimoniales. Y voy a compartirles el Excel para poder trabajar sobre eso. Nosotros debemos trabajar siempre en términos de variaciones patrimoniales y así no le vamos a errar nunca en la registración, porque si tenemos claro cuál es la variación patrimonial que produce el hecho económico que tenemos que registrar, no le vamos a errar en la registración, ¿sí? No les quepa la menor duda. Entonces siempre hay que pensar en términos de variaciones patrimoniales y después traducirlo a imputación contable. Si nosotros compramos mercaderías al contado y para cancelarlo emitimos un cheque, ¿qué variación patrimonial se produce por ese hecho? Permutativa. Aumenta activo por las mercaderías. Aumenta activo por el crédito fiscal. ¿Sí? Disminuye activo por la emisión del cheque. Entonces, esa es la variación permutativa. Perfecto. Ahora bien, la compra, es decir, esta parte, ¿dónde va a quedar? En el subdiario de operaciones con proveedores. El pago, ¿sí? A ver, no, eso jamás. Cris se debe estar riendo en este momento. No, Cris, no le voy a poner ese color. Y el pago
Es decir, la emisión del cheque tiene que ver con un egreso, no con una compra. ¿Se entiende, chicos? La emisión de un cheque es un egreso de fondos del banco, no es una compra. Entonces, esa emisión no va a quedar en el subdiario de proveedores o de operaciones con proveedores, sino que va a quedar en el subdiario de egresos. ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Entonces, la operación produjo esta variación patrimonial. Pero nosotros, por una cuestión de registros, de libros que usamos para registrar, la tenemos que separar. Esto que está acá, ¿sí? Lo tenemos que separar, no por una cuestión de que no forme parte. A ver, cuando llegue acá, que es lo que quiero hacer, eso por hacerme la linda y no la puedo bajar. Bueno, vamos a insertar esto. Entonces, el tema de que yo tenga que separar esta variación patrimonial es un tema de que tengo dos registros distintos, pero no significa que la variación patrimonial esté separada o que haya dos variaciones patrimoniales. Es una, pero tengo que registrarla en dos subdiarios distintos, ¿sí? Entonces, en el subdiario de operaciones con proveedores, vamos a ponerle más acá, en el subdiario de operaciones con proveedores, me va a quedar la primera parte. Aumento de activo, mercaderías de reventa, vamos a empezar a utilizar las cuentas como las tiene Aquaplast, aumento de activo, AFIP, IVA, crédito fiscal, ¿sí? ¿Y qué pasa? Acá, en el subdiario de egresos, me debería quedar la disminución de activo, ¿sí? Banco X, cuenta corriente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué pasa? Yo tengo que buscar algo que me relacione esta parte con esta otra parte, porque si no me queda descuartizada la operación. Sí, qué feo sonó, ¿no? La operación descuartizada. Para que no me quede la operación descuartizada, ¿sí? Entonces yo voy a tener que unir esa operación con una cuenta puente o de movimiento. Y en el caso en el que compre al contado, mi cuenta puente va a ser compras al contado, que va a ir acreditada. Vamos a pasar banco acá también, para que quede claro que la estoy acreditando, ¿sí? Entonces, yo acá voy a utilizar una cuenta de movimiento. No tiene una variación patrimonial, porque es una cuenta de movimiento que me sirve para irme de un registro al otro. Entonces, así me va a quedar la compra al contado en el subdiario de operaciones con proveedores o de compras. Y luego, esta cuenta de movimiento o puente solo me va a servir para seguir con esta operación, es decir, para seguir con el otro miembro descuartizado en el subdiario de egresos. Entonces, en el subdiario de egresos, yo voy a cancelar la cuenta compras al contado que abrí en el subdiario de operaciones con proveedores. La abro, la cierro. Si ustedes toman que yo estoy abriendo una cuenta, ¿sí?, por un valor y la estoy cerrando por el mismo valor, es lo mismo que no lo hubiese utilizado. Entonces, en definitiva, me queda mercaderías de reventa, AFIP, IVA, crédito fiscal, a Banco X cuenta corriente. Eso me va a quedar en el libro diario. Porque compras al contado, la saldé, la abrí en el subdiario de operaciones con proveedores y la cierro en el subdiario de egresos.
¿Se entiende esto, chicos? Sí. Así es como vamos a trabajar con las compras al contado. Con las compras a crédito no tenemos problema porque vamos a utilizar directamente la cuenta del proveedor. ¿Por qué? Porque el pago no se produce en el mismo momento o en el mismo día, se va a producir en una fecha posterior. Entonces, cuando es a crédito, directamente aquí utilizamos la cuenta del proveedor y cuando se le pague al proveedor, vamos a registrar ese pago cuando corresponda directamente en el subdiario de egresos. Entonces, la única oportunidad en la que vamos a utilizar una cuenta de movimiento es en una compra al contado. Y la cuenta se va a denominar justamente compras al contado. Sí, Jack el Destripador, exactamente, Nelson. MR es la codificación que usa Aquaplast. Viste que a cada mercadería le pone MR-mercaderías de reventa. Tal como les dice Cristian ahí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió esto, chicos? Bárbaro. Profe, Sí. y del subdiario, solamente del subdiario de operaciones de egreso, de ese pasaría al diario general o no importa. Claro, exactamente, exactamente. Pasaría al diario general. Pero vos fíjate que en la minuta de subdiario de operaciones con proveedores, me va a quedar la cuenta compras al contado de movimiento con un total acreditado. Vuelvo acá, les vuelvo a compartir. Igual eso lo vamos viendo, chicos, quédense tranquilos. En la minuta del subdiario de operaciones con proveedores, como yo estuve utilizando cada vez que compraba al contado, compras al contado acreditada, voy a tener en el haber de la minuta compras al contado por el total por el que la utilicé. ¿Sí? Y luego, en la minuta del subdiario de egresos, como la fui cerrando, voy a tener compras al contado debitada por el mismo importe. Entonces, ¿sí? Cuando lleguemos cuando las pasemos al diario, ¿sí? Y del diario al mayor, esa cuenta queda saldada, porque para lo único que sirvió fue para poder conectar ambos subdiarios. Entonces, en definitiva, esa cuenta va a quedar sin producirme ningún tipo de problema dentro de la imputación contable. Ya lo vamos a ver cuando empecemos a pasar los registros. ¿Pero van entendiendo? Claro, sí, se entendió, profe. Bien. Bueno, ¿qué les voy a pedir para, primero, mañana? Nelson, ¿vos me querías decir algo? ¿Levantás la manito para decirme algo o es porque habías entendido? Bueno, mientras Nelson ahí me responde. Las minutas, por eso, acuérdense que las minutas ahora las van a hacer en Excel, pero después las van a tener que ir cargando a Regisoft como las de inventario, Nelson, ¿eh? No te olvides nunca de eso. Ahora van a trabajar en Excel, pero después la van a tener que cargar en Regisoft, ¿sí? Bien, entonces, si ustedes están de acuerdo, mañana yo me voy a conectar a las 13:30, no vamos a dar toda la clase, obviamente, pero si alguno tiene alguna consulta, yo me voy a conectar para responder esa consulta. No tengo un horario, Alejo, no tengo un horario. Yo mañana las voy a mirar, obviamente, mañana por la mañana voy a mirar el foro para ver si hay consultas. Como ustedes quieran. Yo me voy a conectar mañana a las 13:30 por si alguno me quiere hacer una consulta, ¿sí? Alguna consulta puntual. Yo mañana a las 13:30 me conecto. Si hay alguno conectado, le contesto la consulta y terminamos la clase. Si no hay ninguno conectado, me desconecto y no hay ningún problema. Y voy a estar mirando el foro, ¿sí? Mañana cerca del mediodía, así que si ustedes tienen consultas, me las pasan por el foro a la mañana y yo se las voy contestando. ¿Les parece? Sí, profe.
Bárbaro. Acuérdense, por favor, los que quieran rendir el parcial tienen que matricularse. Tenía varios que no estaban matriculados. Alejo, creo que vos eras uno. Alejo no lo tenía matriculado. Franco Bonadeo tampoco. A Micaela creo que no la tengo hoy acá. A ver. Sí, Micaela Crespín tampoco estabas matriculada. A ver a Javier si lo tengo acá. No, a Javier no lo tengo. Y a Ezequiel. Sí, y Ezequiel Estrada tampoco, ¿sí? O sea que si quieren rendir el parcial, se tienen que matricular. Acuérdense que yo les pasé, tienen el instructivo en el ambiente virtual. Dice primer parcial. Ah, bárbaro, Franco, perfecto. Genial, genial ese. Entonces, Franco, y ese está, me falta Alejo y Mica. ¿Sí? Si ustedes quieren rendir el parcial, fíjense que en el instructivo, que está en el ambiente virtual, donde dice primer parcial, está cómo matricularse. Se tienen que matricular porque yo después los tengo que poner en un grupo para que no tengan problemas para rendir el parcial, ¿sí? Ah, bueno, bárbaro, bárbaro Alejo. Bueno, entonces, mañana, los que quieran hacer consultas por el foro, yo las voy a estar viendo al mediodía, y me voy a conectar un ratito a las 13:30 para el que esté y me quiera hacer alguna consulta, respondo las consultas ahí, y ya acuérdense que el sábado a partir de las 8:30, no esperen, ¿sí? Ya pueden entrar ahí al entorno y hacer el parcial. Y las notas las van a tener el lunes. Bueno, chicos, tienen entonces, acuérdense de presentar las minutas y repasen todo este tema que vimos para la clase del martes, así ya empezamos a registrar. Yo les voy a ir subiendo los comprobantes para que empecemos a registrar en el subdiario de operaciones con proveedores, ¿sí? Y bueno, el sábado les deseo todo lo mejor, que les vaya todo muy bien. No estén asustados, porque acuérdense que no son parciales para regularizar y son preguntas de verdadero o falso, así que si vinieron estudiando bien y siguiendo las clases, no van a tener ningún problema, ¿sí? Profe, una Sí. consulta para Ujú. el martes que viene en realidad. Sí. ¿Nos hacemos en Excel la planilla de Sí. operaciones con proveedores para que simule el subdiario? Sí, sería genial, Perfecto. así ustedes van registrando al mismo momento que yo. Yo les voy a compartir pantalla, voy a ir registrando y ustedes van registrando en el mismo momento. Sería genial si ya lo traen en Excel. Sí, Marco está, no, afiladísimo, están todos. Tengo un montón de gente afilada, así que tengo que estar ahí atenta. Sí, no, pero tampoco se la demos tan fácil, ¿eh? El otro día me dijeron lo mismo. Ya Marco tiene bastantes porotos anotados, pero bueno, va a tener que hacer lo suyo también. Bueno, chicos, que tengan una buena tarde, ¿sí? Buen fin de semana, y a los que quieran conectarse mañana, los veo mañana, y a los que no, el martes que viene. Y mucha suerte en el parcial. Chao, Gracias, profe. profe. Nos Chao. vemos, Chao, chicos. profe, nos Gracias. Profe, gracias. Chao, profe. Gracias, buen fin de. Gracias, Cris. Nos vemos mañana.